Permítanme comenzar este diálogo agradeciendo en nombre de nuestro patronato y estoy seguro que de todos ustedes, a Manuel Balmaceda, economista jefe de Cemex, Alicia García Herrero, economista jefe de Asia Pacífico en Natixis y que nos acompaña desde Hong Kong, donde son ahora poco más de las 12 de la noche, y a Pedro Antonio Merino, director de estudios y economista jefe de Repsol. Sé que estas presentaciones nos hacen justicia, me extendería mucho más, pero como hemos dicho, a petición suya también, entramos directamente en el diálogo. Con idea de articular un poco este diálogo y aprovechar al máximo el tiempo disponible, hemos pensado en centrarnos en 4 bloques principales en el debate que vamos a plantear sobre qué está pasando en la economía mundial. En primer lugar, profundizar en la gran epidemia, en la situación actual, las distintas respuestas dadas a nivel mundial y las perspectivas de futuro, ya que entienden bien como todos nosotros que la duración del confinamiento determina tanto la profundidad de la crisis venidera como la duración de la misma y sus efectos. Acto seguido entraremos en el análisis del impacto económico de la pandemia, aterrizando sobre qué está ocurriendo en las distintas regiones del mundo y en los distintos sectores, así como en el solapamiento de otros procesos que ya venían de antes del COVID-19 y que vamos a tratar de analizar en paralelo a la crisis que está produciendo esta dramática situación sanitaria. Me refiero a temas como la guerra fría comercial, la crisis de solvencia, los shocks energéticos, el cambio climático, etcétera. Pasaremos posteriormente a analizar cómo será la recuperación, cuándo tendrá lugar y cómo facilitarla y reactivar la economía mundial para concluir aterrizando sobre nuestro país en el debate, ¿no? España en la economía europea y mundial, tratando de responder a una pregunta que todos nos hacemos, es si habrá un comportamiento coyuntural diferencial en España en la salida de la crisis. Bien, la verdad es que con todos los problemas de conexión que hemos tenido, creo que en estos momentos, Manuel, Alicia, estáis escuchándome y Antonio, si también me estás escuchando, comenzamos, ¿no? No sé, quizás, Alicia, si podrías dar un repaso a cómo ves esta situación desde esa atalaya que tienes en Hong Kong, desde la que ves con mucha más cercanía qué está pasando en una región de la que viene además toda esta crisis y que, por tanto, ha tomado medidas mucho antes que otras, ¿no? No me extiendo. Preferimos escucharte a ti. Bueno, lo primero, muchas gracias. Asegurarme de que me están escuchando bien antes de seguir. Perfecto. Querría empezar por decir que, aunque parezca sorprendente, la reacción de Asia en primera instancia a la crisis del coronavirus ha sido bastante diferente a la de Europa. Digo en primera instancia porque estamos en una segunda fase de contagio en Asia, en los países que se vieron afectados en el primer momento: China, Hong Kong, Taiwán, Corea, Japón, Singapur. Estos países han entrado en una segunda fase que ellos llaman de importación de casos de Europa, de Estados Unidos. Pero en esa primera fase, realmente lo que ocurre es que solo parecían muchos en su momento, pero solo hay 60 millones de personas confinadas, que son en la provincia de Hubei. El resto de los países que he mencionado, China incluida, bueno, Taiwán no siendo un país, no quiero entrar en eso ahora, pero economías que he mencionado, por ser más precisa, no se ven confinados como ha sido el caso de Italia y España. ¿Qué quiero decir? Que la movilidad ha sido muy superior. Y cuidado, y esto es súper importante para Europa, el impacto económico en toda China, no hablemos de Hubei, en toda China, por no hablar de los datos terribles que hemos tenido ya en Singapur, Japón en recesión, con un programa fiscal de 20 puntos del PIB como Estados Unidos, o sea, todo lo que hemos visto en Asia está siendo dramático. Las ventas al por menor en Hong Kong han caído un 44% y no han estado confinados. No quiero asustar a la audiencia con esto, pero creo que es muy importante entenderlo, que sin confinamiento total, eso sí, con colegiados, con fronteras digamos,
limitadas, con cuarentenas, pero no con confinamiento. El impacto económico en estas economías ya ha sido brutal, con la excepción, he de decir, de Taiwán, donde todavía no podemos hablar de una recesión. Por el resto, es muy probable que todas estas economías entren en recesión. Y, por tanto, quiero solo decir que la falta de movilidad, cuanto mayor sea, y el caso de Europa y de Italia en España en particular, y hay muy buenos datos de Google que muestran la movilidad real y podemos comparar justamente lo que decía Asia con Europa, y Europa sale mucho peor parada en cuanto al grado de movilidad real. El impacto económico va a ser gigantesco. Y cuanto más dure, mayor. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero decir, esto quizás es más positivo para Europa y sobre todo para Estados Unidos, Manolo, cuando te toque, es que Asia ha reaccionado un poquito tarde en sus políticas monetarias y fiscales. Esto es una lección que podemos aprender. No es que tengamos todo en nuestra mano, me temo, como europeos, ¿no? Pero la cuestión es que han tardado en reaccionar. Los paquetes fiscales, Singapur va por el tercero, que ha llegado a 2 puntos del PIB. Hong Kong por el tercero, que ha llegado a 8 puntos del PIB. El paquete fiscal. China no ha anunciado tal paquete, pero sabemos que está tomando medidas quizás no tan grandes como Estados Unidos o Japón, que como decía acaba de anunciar este lunes 20% del PIB, ayer, el martes, pero han llegado un poco tarde, ¿de acuerdo? O sea, que aquí lo ideal, digamos, si nuestra idea era un confinamiento muy fuerte, es haber tomado medidas económicas, fiscales, monetarias, las que podamos, preventivas, para evitar ese shock tan fuerte en la economía. Lo hemos hecho, ¿en qué medida? No voy a juzgar, pero estas son las 2 lecciones que quería extraer de la experiencia de Asia. ¿Cuál es tu perspectiva, Manolo? Porque la verdad es que está habiendo un comportamiento muy distinto en las distintas áreas del mundo. Tú conoces muy bien América, los Estados Unidos, bueno, tú conocéis todos el mundo, pero ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo de diferentes son las decisiones que se están tomando y en qué medida esto puede terminar condicionando también esa prolongación del confinamiento, ¿no? Las medidas que se han tomado son muy diferentes porque han ponderado distintas cosas, ¿no? Como muy bien ha dicho Alicia, los europeos y más todavía los americanos del norte y del sur, deberíamos haber aprendido de Asia, de la virulencia del virus y haber tomado medidas tanto sanitarias como medidas fiscales, económicas o monetarias más rápidas. Alicia lo ha dicho muy claro, eso ya es verdad, ¿no? Tanto en materia fiscal como monetaria, Europa y Estados Unidos han tomado medidas mucho más rápidas. En las sanitarias yo creo que seguramente las tomáramos algo tarde y yo creo que el caso de Estados Unidos es casi más claro que el de Europa, ¿no? Porque una vez que has visto que has saltado de Asia a Europa y que Europa es un problema en casi todos los países, el pensar que no iba a saltar el charco a Estados Unidos, pues era un poquito iluso, ¿no? Sobre todo teniendo ciudades como Nueva York, que son ciudades globales, ¿no? Y así todo yo creo que han esperado tarde, pero sin embargo la respuesta monetaria y la respuesta fiscal fue mucho más rápido y eso ha ayudado. Yo quería matizar una cosa y es que yo creo que aquí hablamos demasiado del coronavirus, pero yo creo que ha habido 3 shocks simultáneos en esta crisis, ¿no? Obviamente el primero y más importante, el del virus, porque es seguramente el desencadenante de todos los demás. Pero también ha habido un choque financiero por la parte del ajuste de mercados tan espectacular que hemos tenido y además, obviamente, un choque del petróleo, ¿no? La caída del precio del petróleo ha afectado a un número de países, pues tanto los exportadores, pero también países de América Latina, incluso más que nosotros por el momento, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a lo que decía antes, yo diría que Estados Unidos en particular y Europa respondieron rápido por la parte monetaria, pero no porque estaban respondiendo al virus, al choque del virus, estaban respondiendo a la crisis financiera.
Es decir, que era más un tema de... Obviamente la crisis financiera podría estar provocada por las expectativas de hasta cuándo podían las economías enfrentarse al virus sin tener un problema. Pero eso les ha ayudado y sobre todo ha ayudado a que ya hoy ya tenemos unos mercados financieros relativamente estabilizados. Por lo menos ya están mucho más estabilizados que estaban hace unas semanas, si bien obviamente todavía no han llegado a ese punto. Y la parte fiscal también. En la parte fiscal, Estados Unidos ha sido muy, muy agresivo. Europa también. Yo creo que el caso de Alemania es claro, donde han sido, pues más del 20% del PIB. Yo la verdad es que cuando alguien dice más del 20% del PIB en impulso fiscal, no sé cómo se hace eso, ¿no? Porque si de verdad pensamos que esto es un choque, que yo pienso que es un choque de confianza, pero seguramente un choque transitorio, más que la magnitud del estímulo, tiene que ser la flexibilidad y la rapidez con la que ese estímulo llega a los ciudadanos y a la economía, ¿no? Y cuando uno habla de esos porcentajes tan altos, pues difícilmente van a poder llegar rápidamente. Bueno, pero rápidamente dicho eso, yo diría una cosa muy clara, y es que estos estímulos que se han dado hasta ahora en gran parte se han hecho para, digamos, mantener la economía, mantener el dinamismo de la economía mientras se producían unas cierres de lockdowns, una serie de encerramientos en casa, de parón productivo, ¿no? Para mantener la economía, digamos, en estado, digamos, como si estuviera la misma economía en la UCI, ¿no? Mantenerla viva mientras que le estás dando la dosis necesaria de medicinas, ¿no? Y una vez, pero solamente es para eso, manteniendo obviamente las empresas y el trabajo, y en eso lo han hecho bien, pero hay una parte que todavía queda, y yo creo que ahí es donde también hay que enfatizar, y es la respuesta. Dado que es una crisis de confianza, en algún momento nos tendremos que empezar a plantear qué medidas hay que tomar para salir de aquí, ¿no? Y ahí es donde vamos a estar. Solamente un comentario sobre por qué unos han reaccionado de una manera y otros de otras. Yo creo que es que aquí hay dos prioridades. La primera es salvar vidas, que tiene que ser obviamente la primera prioridad. La segunda es salvar el modo de vida, es decir, salvar que cuando volvamos la economía pueda crecer, porque sabemos que entre más profunda, y no entrando en los números de Alicia, pues ella lo ha dicho todo, pero en Estados Unidos se está esperando una caída del PIB en el segundo trimestre que puede ser del 25% de la economía, del 25%, la mayor crisis en un trimestre desde la Gran Depresión, ¿no? Incluso mayor que la Gran Depresión en un solo trimestre, ¿no? Entonces, en este sentido, dado que tienes un ajuste tan brusco, la pregunta es ¿y el después qué, ¿no? Y ahí es donde también tendremos que empezar a centrarnos. Claro, porque, claro, al final es lo que estáis resonando, que se trata sobre todo de conocer bien qué medidas se están tomando y cuánto se va a prolongar, por tanto, en distintos escenarios, ¿no? Este confinamiento, ¿no? Para tratar de comprender el alcance, ¿no? de la crisis que puede venir sobrevenida por estos factores y también adelantar qué medidas, qué grado debe alcanzar la política económica para intentar compasar esa transición hacia la salida de la crisis, ¿no? Comprendéis bien toda la lógica económica en cada una de las regiones en el mundo, pero también hay una serie de impactos sectoriales que me parecen absolutamente fundamentales, ¿no? Para entender cómo al final pues se va a materializar una salida más rápida o más lenta en distintos países en función de sus propias estructuras productivas, ¿no? Y me preguntaba si consideráis, por ejemplo, que factores como el shock energético, el comportamiento diferencial de la economía en países que están más orientados hacia producciones básicas, que dependen más de las materias primas, países que tienen una orientación, por ejemplo, a sectores como el sector turístico, pues que tienen un impacto que va a ser mayor. Si consideráis que se va a producir este efecto diferencial en la salida de la crisis, ¿no? Y si nos podrías adelantar desde vuestro punto de vista cómo pueden ser estos comportamientos diferenciales de cada economía. Bueno, empiezo yo porque Alicia desde tan lejos igual se le congela un poquito la imagen.
Y aprovecho. Bueno, antes de eso, justamente esa es la parte fundamental, y es que cada economía no solamente ha reaccionado de una forma diferente, sino que se ve afectada de forma diferente, ¿no? Yo creo que la forma de analizarlo hay que hacerlo, yo diría, casi individualizado por economía y por sector, y en eso hay 3 factores importantes. Yo creo que lo primero es la incidencia, en otras preguntas, ¿cómo de profundo es el shock? Lo segundo es la duración del shock, y la tercera es la recuperación, la salida. Hay que entender que entre más duradero sea, obviamente, entre más profundo y más duradero, más difícil será la salida y más coste tendrá esa misma salida, ¿no? Hay países de los que no hemos mencionado antes, como pueden ser los de América Latina, Colombia, México, etcétera, casi toda América Latina, que ha tomado medidas contra la movilidad, es decir, han encerrado desde el principio. Y lo han hecho por una razón muy clara, y es porque sus sistemas sanitarios no tienen la capacidad de aguantar lo que han aguantado los europeos o los países desarrollados, Corea, Japón o Estados Unidos, y por lo tanto tienen que de alguna forma, atajar el problema desde antes de que ocurra y por lo tanto reducirlo, pero a un coste económico que va a ser muy alto, porque son países donde obviamente no todos los ciudadanos tienen una renta suficiente para mantenerse en casa, entonces va a haber que analizarlos cada uno. Pero como decías, yo creo que hay una serie de sectores que obviamente se van a ver mucho más perjudicados, porque yo creo que una cosa que hay que entender es que muchas de las pérdidas que se van a tener no son recuperables. Es decir, que lo que vamos a perder ahora, incluso si volvemos a nuestro nivel anterior y somos optimistas pensando en que esto es una V, el que volvamos a nuestro nivel anterior no quiere decir que no haya una parte que ya hayamos perdido. Por decirlo de una forma muy fácil, obviamente lo que es los sectores relacionados con el turismo, la hostelería, el retail, pues obviamente todo ese tipo de servicios difícilmente van a poder recuperarse una vez que la crisis termine. En todas cosas, imaginaros simplemente el caso clásico de un restaurante, ¿no? Si uno va a un restaurante cuando termine la crisis, obviamente no va a ir a restaurantes todos los días para compensar los que no ha ido durante este mes que hemos estado encerrados, ¿no? Entonces, esas pérdidas se han continuado y se mantendrán. Entonces, yo creo que obviamente el sector turístico y toda la sociedad del sector turístico se va a ver perjudicado. Seguramente ya lo está haciendo de forma dramática, pero seguramente en la salida también lo será, porque los ciudadanos van a ser reticentes a la hora de volver a hacer turismo, pero también el retail. Yo creo que en menor medida seguramente sectores como la construcción, porque se puede aislar de una forma más fácil a las personas y por lo menos las obras podrían continuar, y más aún incluso las manufacturas deberían incluso tener algo menos de impacto, además de que son sectores que, como decía antes, no solamente tienes que salvar vidas, pero tienes que salvar la producción, porque de alguna forma también hay que seguir, la vida sigue después y hay que seguir produciendo y hay que de alguna forma reactivar ese tipo de sectores. Quizás, Alicia. Sí, quería añadir una cosita. Esta crisis es especialmente dura, más allá de todo lo que ha dicho Manolo, que sin duda es como una pérdida de nivel, que no recuperas porque has perdido esa actividad. Pero además hay que recordar que los sectores, la clave para mí, para entender las consecuencias, es entender que la falta de movilidad hace que el shock sea especialmente fuerte para el factor trabajo, es decir, los servicios, lo que es intensivo en empleo. Entonces, muy a mi pesar, cualquier país que dependa de servicios intensivos en empleo, es decir, nosotros, vamos a sufrir más. Esa es una realidad que hay que entender. Máxime si son servicios, digamos, que no son fácilmente sustituibles por trabajo online, ¿no? Desde pues un camarero, un empleado de hotel, etcétera, ¿no? Obviamente el turismo es el ejemplo clave. Si en cambio uno hace, pues no sé, en Filipinas, ¿no? Y trabaja contestando llamadas, pues el impacto es menor. O sea, para nuestra desgracia, el tipo de shock es especialmente negativo para los sectores clave de la economía española. Esto hay que entenderlo. Y es simplemente la naturaleza del shock, no es que lo hayamos elegido,
pero es así. Perfecto. Mirad, estamos teniendo problemas para conectar con Antonio, pero le tengo por el canal de audio, con lo cual le voy a pedir su entrada en el debate. Antonio, estábamos hablando... Hola, ¿qué tal? Estábamos hablando de las cuestiones sectoriales y, claro, hay una cuestión que es de enorme interés, ¿no? Es ese shock energético que ya se estaba gestando, ¿no? Y que de alguna forma pues se ha convertido en algo que se incorpora en paralelo a todas las dinámicas que genera la crisis sanitaria, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poco cómo ves, desde tu punto de vista, en el contexto de la crisis sanitaria, todo ese desarrollo en paralelo de la lógica energética que puede, de forma transversal en todos los países, pero también en algunos, especialmente con un impacto muy relevante, pues afectar muy negativamente a la economía mundial? Muy bien, no sé si se me oye. Hay un elemento fundamental y es que los precios de las commodities y en especial, luego me referiré, están muy ligados a los datos de PMI de manufacturas. Entonces, una caída de la actividad de manufacturas ha supuesto una caída muy importante en los precios de las commodities. Eso ha llevado a una caída del precio del petróleo que se ve absolutamente incrementada porque hay una guerra de precios. Pero el petróleo tiene un componente financiero fundamental y que explica el miedo horrible que ha tenido la FED y la respuesta de la FED con una subida de su balance de casi 1 trillón en menos de un mes. Y es que los países productores de petróleo son el 17% del PIB y los de commodities, cuando los sumamos, son casi el 25%, y en general todos los países prácticamente emergentes tienen emitido deuda en dólares por aproximadamente 12 billones españoles, 12 trillones americanos. El hecho de que sus ingresos en dólares hayan caído y el hecho de que para muchos, excepto Saudi Arabia, al que me referiré luego, necesiten dólares, puedan tener activos americanos o no, ha hecho que acudan de funding americanos y es lo que ha producido casi el colapso del mercado de funding americano y una apreciación del dólar y la emisión más grande, la monetización más grande que se ha visto nunca de dólares. Ese es un primer efecto que está teniendo adicional la crisis del petróleo a la crisis de lo que han sido la caída del precio del real de intercambio. En lo que se refiere más concretamente, quiero entender la brutalidad de la medida de que no hay movilidad, como ha señalado Alicia. Pensemos que la demanda final de petróleo en un 60% es movilidad por tierra y mar, básicamente movilidad de personas por aire, tierra y mar. Una caída en un trimestre del 30 o del 40% de la actividad, pues lo que estamos viendo en Google es que la movilidad, salvo la de mercancías, ha caído un 70%. Luego, si no hay un recorte en la OPEP mañana jueves o al menos una indicación de que va a haber un recorte, lo que tendremos es muchísimos problemas, no solo en el PIB de esos países emergentes, sino que veremos muchísimas emisiones o muchísimo aumento del balance de la FED, porque todos estos países intentando vender sus activos o bien haciendo repos con esos activos para obtener liquidez. Y vosotros pensáis que, claro, toda esa transformación, desde el punto de vista corporativo, todas estas transformaciones no van a modificar profundamente las cadenas de valor y que quizás la economía mundial va a entrar en una lógica de desglobalización de alguna forma. No sé, Alicia. Sí, ¿Qué piensas sobre esta dinámica? Este es el punto clave. O sea, nosotros ahora estamos en una situación de urgencia. Hablamos de caídas de PIB, de salida, de recuperación, de V, de U, de W. Pero aquí lo importante, aunque eso ya es muy importante, pero lo más importante es qué tipo de realidad económica vamos a vivir en esa salida.
que no tiene por qué ser la misma que cuando entramos en esta situación. Que, por cierto, ya no era la misma que antes de que se llegara el señor Trump, o por no hablar del presidente Xi en 2013. O sea, la realidad ha ido cambiando hacia una desglobalización y los datos lo muestran claramente. Desde el 2008 en tamaño de cadenas de valor, comercio internacional, podemos mirar un montón de indicadores que ya apuntaban a un mundo que iba hacia una cierta desglobalización. Con el coronavirus se desploma la globalización de personas. O sea, nunca jamás alguien habría podido pensar, siempre que hablábamos de desglobalización decíamos, todo menos las personas. Nunca vamos a parar la circulación de personas, que uno trabaje en otro país, que estudie en otro país. No, lo hemos parado de repente. Y ahora la pregunta es, ¿a qué nivel vamos a volver al punto de Manolo? ¿Cuánto vamos a recuperar? No digo que no vayamos a recuperar nada, sería imposible. Pero ¿vamos a volver al nivel inicial? Mi impresión es que no, porque ya se estaba produciendo en otros ámbitos, desde cadenas de valor, incluso financieras. Ayer mismo tuvieron que hacer delisting de una empresa china, competidora de Starbucks, la King. ¿Por qué? Por motivos supuestamente de gobernanza corporativa. No es gobernanza corporativa, es otro tipo de realidad. Y a esa realidad vamos. Vamos a una realidad de un mundo dividido en dos grandes hegemones, separados por quién tuvo la culpa del coronavirus, entre otras muchas cosas. Entonces tenemos que entender que va a ser un mundo menos global, donde va a ser más difícil depender de esa globalidad. Y nosotros somos un país exportador de servicios que por tanto depende de esa globalización de alguna manera, ¿no? Entonces creo que esto es algo a pensar en cuanto a nuestro modelo de crecimiento a futuro, porque nos va a afectar directamente. Yo soy un poquito más optimista que Alicia, quizá, con respecto a esto, aunque compartimos el punto de vista, sí, siempre, eso es verdad. Compartimos una parte muy común, y es que sí que es verdad que estamos en un proceso de reducción de la globalización, pero que no es nuevo. Ya empezó, como Alicia bien ha dicho, con el presidente Xi, se profundizó de forma bastante importante con la elección del presidente Trump y las medidas comerciales, que recordad eran fundamentalmente contra China, pero no exclusivamente contra China, es decir, eran bastante globales y por lo tanto afectaron a la globalización de forma importante, y yo creo que ahora el coronavirus vuelve a ponerlo sobre la mesa y además ya con razones todavía más cercanas a lo personal, ¿no? Es decir, a temas de sanidad, cuando lo que también tienes, y es una cosa que también tenemos desde hace tiempo, es un enfrentamiento de dos bloques importantes, Estados Unidos y China, que va más allá de lo comercial y más allá de todo esto. Entonces sí que es verdad que podemos tener vamos a tener un proceso de desglobalización en medida, y yo más que desglobalización, yo lo que creo es que va a haber un cambio importante en las cadenas de valor, porque ya no vamos a poder depender de cadenas de valor tan únicas como se ha hecho hasta ahora. Es decir, va a haber que diversificar las cadenas de valor y, sobre todo, igual encontramos algo más de regionalización de esas cadenas de valor. Mirando la parte positiva, lo que es malo para uno puede ser bueno para otro. Es decir, si tú eres un país como México, pues te puedes beneficiar de esa desglobalización, si quieres, y regionalización, porque parte de esa cadena de valor que antes estaba en China ahora se puede ir a América Latina. Y lo mismo podría pasar en los países periféricos de Europa con respecto a Alemania, ¿no? El problema es Alemania en parte, ¿no? Porque su gran mercado es China y cómo lo hace. Yo, por el contrario, sí que soy más optimista con la parte de movimiento de personas. Yo creo que va a cambiar, obviamente, es decir, los estudiantes, va a haber pruebas adicionales, no solamente vas a necesitar el F1 o el J1 para entrar, el visado de turno para entrar en un país, sino que vas a tener un examen médico profundo antes de poder ir a ningún sitio. Es decir, lo va a hacer más caro y más complicado, pero va a volver. Yo creo que eso es poco, pero la parte que yo creo que sí que va a volver, lo que pasa es que va a tardar más,
es la parte de turismo, porque yo creo que el turismo depende mucho de la renta per cápita y de la renta. Y en la medida en que los países crezcan y hay grandes bloques, China en particular, con crecimientos de renta importante, pues obviamente demandarán turismo y nosotros podemos beneficiar, ¿no? De hecho, yo creo que la parte turística, que es de las partes que más golpeadas se va a ver con esta crisis, yo creo que es en las que primero nosotros deberíamos tomar medidas, porque el turismo en adelante no va a ser solamente el vender sol, playa, monumentos, experiencias, sino que igual también tenemos que vender cierta calidad de la sanidad y protección, etcétera, para garantizar de alguna forma a los turistas, ¿no? Que están cubiertos, ¿no? Y un país como España, ¿no? Trayéndoslo a casa, que depende tanto del turismo, yo creo que ya deberíamos estar pensando en cómo convencemos a todos estos millones de turistas de que a la hora de elegir dónde ir, si eligen España, igual es una buena opción. Yo esto lo recuerdo de una forma totalmente distinta cuando cuando los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, ¿no? Resulta que el turismo en España alcanzó récords, pero alcanzó récords a pesar de que el turismo global cayó. Y la razón era que nadie quería viajar a Túnez, Egipto ni el norte de África, y por lo tanto los europeos viajaron a España y sobre todo lo hicieron por carretera, ¿no? Entonces la pregunta es cómo te posicionas y para eso, cómo te posicionas, lo que hay que hacer es tomar medidas y estar pensando ya en el más allá, ¿no? Estar pensando ya en el día de mañana y no en el de ayer, ¿no? El de ayer ya pasó. El que importa es qué nos podemos hacer para ser atractivos mañana, incluso si Alicia ya tiene razón y todo es más pesimista y hay menos movimiento de personas, bueno, que te toque un trocito mayor del pastel, ¿no? Que compense el que hay menos, ¿no? Y la pregunta es cómo conseguimos eso. Exacto. Yo creo que has entrado en el final del debate, ¿no? Que era un poco cómo es esa crisis diferencial o no en el caso de España, dada nuestra dependencia de determinados sectores. Vamos a profundizar en esa línea a Manolo, pero ya has lanzado algunas ideas sobre la cuestión de las cadenas de valor. Y sí que me gustaría, Antonio, si puedes darnos tu opinión sobre en qué medida, desde tu perspectiva en el mundo de las commodities, de conocimiento en ese campo, si nos puedes dar tu opinión, ¿no? Nos hemos pasado años hablando del desmoronamiento del orden liberal, del vínculo transatlántico, del librecambio, de tal, y realmente, como comentabais, estamos en un proceso de desglobalización que quizás se acentúa y esto modifica profundamente las cadenas. ¿Qué piensas, Antonio? ¿Nos podrías dar tu opinión? Yo creo que esta crisis fundamentalmente es del sector servicios. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, el caso de España, que las esenciales dijimos que eran todas aquellas que eran esenciales y hubo una orden ministerial que dijo, bueno, ¿y las exportaciones qué hacemos con ellas? Y se consideraron esenciales, pues mi sensación es que esto no es una crisis de cadenas de valor industriales. Había un proceso de regionalización y un proceso mercantilista iniciado con los aranceles de Trump, que esto a lo mejor lo acelera en algunos sectores, pero no creo que sea el momento de pensar, estoy convencido que sí que lo va a acelerar. Yo creo que hay serias dudas, porque además el problema de esta crisis, como decía, es del sector servicios, pero el problema de esta crisis es que no sabemos, como habéis señalado, de qué manera vamos a salir de ella, porque hay un shock de demanda, pero el shock de oferta está amplificando mucho el shock de demanda, porque hay mucha complementariedad en los bienes. Entonces yo creo que es muy pronto para decir que esas cadenas se van a deshacer en lo que es el tema industrial. Me dice, oye, ¿por qué no van a hacer los componentes en vez de en China, en Latinoamérica? No, a lo mejor los hacen en Vietnam, pero porque son más baratos. Esa es una, yo creo que no se deshacen tanto. Y dos, la gente piensa que el sudeste asiático en algunos sitios va a tener un menor coste en términos económicos y que, bueno, pues que van a estar para esas cadenas de valor, pero el PIB en esos países está muy concentrado en megaciudades, ¿no? Y estas megaciudades, por temas sanitarios, todavía no han experimentado digamos, el golpe fuerte, pero lo que está claro es que el confinamiento en ciudades como pues, Mumbai, como Manila, como Kuala Lumpur, ya está en marcha y que va a ser muy difícil que no sea muy prolongado, con lo cual que cambie de un sitio donde sabemos, como es China, que en cierta medida lo tiene controlado, a otros países donde probablemente sea más barato, no. Hay un proceso en marcha que estaba, que esto lo puede acelerar, pero tengo mi duda que sea, sobre todo en las cadenas de valor de bienes, no de servicios, de bienes, no lo veo tan radical o tengo mis dudas.
Alicia, solamente... Va a haber un poco... Sí, perdón, Manuel. Solamente un comentario muy rápido. Es que yo No creo sé que si... lo que estamos hablando no es que caigan las cadenas. Deciros algo más de ese tema, pero yo estoy convencido que tenemos que esperar un poco, porque si sigue el confinamiento y lo que vemos es que los inventarios no llegan, o sea, se agotan los inventarios, pues entonces hay un problema, hay un clarísimo, ¿no? Una ruptura de esas cadenas, pero ahora está al borde pero yo creo que todavía están en gran medida funcionando. Muchas gracias, Bueno, Manolo. Antonio, Manolo, ¿querías hacer un comentario? Sí, un comentario muy rápido, que yo creo que no es que se vayan a romper las cadenas de valor que ya preexistentes, ¿no? Lo que sí que va a haber es la necesidad de generar nuevas cadenas de valor o nuevas fuentes de valor. Es decir, que no puedas depender... Ahora hay unas cadenas de valor que en algunos casos salen todas del mismo lugar. Es decir, que al final, si se para la producción en un lugar, se para la cadena de valor entera, ¿no? Entonces yo creo que va a haber una diversificación de cadenas de valor, lo cual va a beneficiar a aquellos sitios donde ahora mismo no están. No es que se vayan a romper las ya existentes, que esas se mantendrán, pero el peso sobre el total va a ser menor. Yo creo que esa es la diferencia, y ahí es donde en estas nuevas sedes de cadenas de valor, los que no las tenemos o los que no las tienen, pues tienen un papel que jugar, ¿no? Y un papel que aprovecharse de esa nueva redistribución y de ese nuevo, de ese nueva normal, de ese nuevo entorno de mayor diversificación y quizá mayor regionalización. Alicia, quizás desde la perspectiva asiática, ¿no? Porque claro, hay también tipologías de países muy diferentes y sistemas productivos muy distintos, ¿no? También roles en la economía mundial diferentes en países que tú tienes muy cerca. ¿Cómo crees que van a ser las dinámicas diferenciales entre los países como Australia, Nueva Zelanda, China, por supuesto, y otros países que también forman parte en gran medida de esas cadenas en distintas fases? Bueno, lo primero que quería decir, y muy en línea con lo que dice Manolo y también Pedro Antonio, es que yo no veo un cambio, una ruptura brutal de la cadena de valor tan centrada como está hoy en China. China hoy es el principal productor de productos intermedios, que es la definición, digamos, básica de la OCDE de cadena de valor. China exporta 32%, tiene una cuota del 32% de los productos intermedios del mundo y muchos menos productos finales ya. Entonces, la cadena de valor se ha concentrado en China. Pero yo sí que creo que va a haber una diversificación porque todos hemos experimentado y con el material médico de manera casi, yo diría, angustiosa, pero con otros también, lo que supone depender de un solo origen de productos, sobre todo si son intermedios, pero en el caso de los productos médicos, incluso finales, al 70 al 80% de la producción. Yo creo que no vamos a volver a esa realidad. Creo que se va a reducir y que si, por ejemplo, una empresa europea, Bayer, por decir, quiere exportar o cubrir el mercado asiático, utilizará no solo China, sino otro tipo de países con una gran capacidad manufacturera para su PIB, como puede ser Vietnam, y recientemente incluso Filipinas, Malasia, etcétera. Pero para la producción europea probablemente prefiera tener otro centro de producción que no haga que todas sus geografías dependan de un solo centro neurálgico. Eso es lo que dice exactamente Manolo de diversificación de la cadena de producción. Y yo creo que eso puede favorecer muchísimo a España. No quiero ser solo negativa, esta parte es positiva, pero nos tenemos que preparar, tenemos que poder competir con Europa del Este, con Portugal. ¿Cómo? Pues evidentemente, aunque no seamos igual de competitivos quizás en salarios como estos países o algunos de ellos, creo que hay que ver cuáles son las fortalezas que tenemos. Pues desde, por ejemplo, una clave que se ha demostrado incluso en esta crisis, como puede ser la capacidad de red. Sabemos perfectamente, yo no uso Netflix, debo ser la única persona probablemente conectada que no usa Netflix, pero
prácticamente España es uno de los pocos países donde la red aguanta, ¿no?, toda la congestión relacionada con Netflix. Es un ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos. Tenemos que buscar, como bien decía antes Manolo, cuáles son nuestras características diferenciadas. Ahora hay una que a mí me gustaría, si hay alguien en la audiencia relacionado con nuestro gobierno, me gustaría decirles que hay un tema obvio, ¿no?, para ese tipo de inversión, que es lo que ofrecemos fiscalmente para atraer inversión directa productiva. Y esto hay que pensarlo muy bien, porque después de la crisis que estamos viviendo, donde el empleo en el sector servicios se va a ver limitado, hay que buscar otras vías, quizás más productivas. Como decimos, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Quizás más productivas, pero para eso tenemos que atraer inversión directa. Y algunos de los países que mencionabas, y con esto acabo, Corea, están buscando desesperadamente centros de producción, especialmente después del Brexit. Tenemos que colocarnos en esa carrera. Es muy importante. El plano fiscal no es el único, pero desde luego es el más obvio y, digamos, inmediato para muchas de estas empresas. Lo dejo ahí. No, la verdad es que has tocado unos temas interesantísimos y tanto Manuel como tú habéis movido a España en clave de optimismo, de perspectivas relativamente positivas, de encontrar un espacio nuevo en el que España pueda demostrar sus capacidades y quizás ese es un tema muy interesante con el que podríamos entrar ya en esa cuarta parte, ¿no? Esa idea que teníamos de analizar si el comportamiento coyuntural en España va a ser diferencial, porque todos estamos con esa carga pesimista de ver que determinados sectores muy importantes del país van a verse especialmente afectados porque serán los últimos, como habéis mencionado, que saldrían de la crisis, ¿no? Y que están con esas incertidumbres de que pueda haber un segundo espacio en la crisis del COVID, ¿no? Antonio, ¿podrías dar un repaso un poco? ¿Cómo ves la economía española en cuanto a su potencial de salida de la crisis, un poco en los distintos escenarios que podemos tener delante, en línea con lo que han comentado Manuel y Alicia? Bueno, yo creo que hay dos elementos, ¿no? Un problema es entender que los cambios de los que hablan llevarían mucho tiempo y que no ha habido ningún cambio sustancial en las exportaciones de la economía española por una devaluación interna, como dirán algunos, en la crisis del 2008-2009. Entonces, yo creo que lo primero es dónde está, a qué velocidad vas a salir en función del escenario que tengas. Segundo, si diferencialmente nos vemos más influidos. Y yo creo que tú comparas con Estados Unidos, es un país endeudado, el consumo pesa un poquito más que en España, el 65 frente al 58, pero si quitas el gasto sanitario que allí es privado, entonces, básicamente lo que tengo que por el lado del consumo, un 70% está afectado. Si el confinamiento es igual que en Wuhan y la salida es como la que estamos viendo en China, que solamente ha habido 84 muertos y cuando ves los indicadores de alta frecuencia no te da lo que da el PMI, lo que te da es que está al 50 o al 60, no al 90. Pues tendríamos 2 trimestres malos. Con 2 trimestres malos, si uno piensa que la inversión se tiene que reducir y, como habéis señalado, el turismo cae, porque puede ser que haya turismo de españoles, pero los ingresos netos procedentes del extranjero en España son el 3,3% del PIB. Si eso está a 0,2 trimestres, porque no viene, bueno, pues ya tienes 1,5 de caída del PIB. Si uno piensa en el 2021 en el que estás saliendo, si hay algún sector que va a ser capaz de aprovecharse de todo esto, digamos, de esta duda sobre las cadenas de valor, lo que tiene que preguntarse es cómo conseguir que las empresas que hay en la actualidad
no desaparezcan y no nos enfrentamos a lo que vimos en el 2008-2009, que no fuimos capaces de salvar el tejido empresarial y hubo que reconstruirlo. A mí lo que me preocupa no es dónde nos vamos a especializar, sino durante esta época cómo conseguimos, uno, que esas empresas no cierren y dos, que el golpe de demanda por problemas en las empresas y por problemas de renta de los ciudadanos no nos lleve a lo que habéis señalado, que es tan fuerte que lo que haces es que tardas mucho en recuperarte, mucho más y en alcanzar el nivel anterior, porque las empresas tendrán que reconstruir su balance, tardarán en contratar más gente, es muy fuerte, tardarán mucho en emprender pues una decisión de comprar un bien de consumo duradero, no solo un coche, que no pocos, sino, por ejemplo, una casa. La gente piensa que el sector de la construcción es el 6% del PIB, pero nunca piensa que todo lo que tiene que ver con los activos inmobiliarios, la construcción y la cadena de valor ligado a ello, si lo sumamos en la economía española es el 17%. Las actividades inmobiliarias pesan un 11%. Con todo eso, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que está en riesgo casi un 40 o un 50% de la economía española y que para mí es más importante que hagamos las políticas adecuadas para conseguir que eso esté en buenas condiciones o en las mejores condiciones posibles para cuando venga la recuperación tengan ese dinero y no un miedo y un ahorro precaución muy alto para volver otra vez a los niveles de consumo. Lo siguiente, y sé que hay gente que le dedica muchísimo tiempo, pues creo que ya tocará, ¿no? Pero bueno, yo también tengo ideas sobre consultoría hacia dónde va y creo que realmente, quitando el tema de los viajes y de las conferencias, esta no ha funcionado muy bien, pues lo demás está por ver cómo va a quedar. La verdad es que has tocado algunos temas muy importantes. Alicia también ha mencionado el tema del esfuerzo fiscal. Al final se trata de un tema de acompañamiento también de este proceso. Parece que hay un consenso sobre la necesidad de acompañar, de evitar que las empresas tengan crisis de liquidez y que, por tanto, empecemos a destruir valor empresarial y empezamos a perder oportunidades, ¿no? Y tocáis ahí una serie de aspectos muy relevantes, ¿no? Que tienen que ver también con muchos aspectos relacionados con cuestiones financieras, ¿no? La verdad es que tú, Manuel, además de todo tu conocimiento de este sector clave, ¿no? Que es el sector de la construcción y de los aprovisionamientos, ¿no? A nivel global en este ámbito, ¿no? Pero también tu conocimiento sobre política monetaria vinculado pues a la Reserva Federal y a otros entornos, ¿no? En el que puedes comprender mejor las medidas que se están adoptando, ¿no? ¿Cómo ves, analizando el caso de España, ¿no? Que es donde estamos, ¿no? ¿Qué posibilidades tenemos de poder gestionar de manera óptima la situación a la que nos enfrentamos, generando con las situaciones de déficit y de deuda que tenemos y con los no acuerdos europeos, ¿no? Esta situación de la forma mejor para poder amortiguar el impacto sobre la liquidez de las empresas? Yo creo que, bueno, has mencionado una cosa clara. Yo creo que lo que decía Antonio tiene razón, pero lo que estábamos hablando antes de estructura a largo plazo es distinto a la salida de esta crisis, ¿no? Estamos hablando más de impactos de medio plazo. A corto plazo, yo creo que está claro, ¿no? Hay una cosa diferente son medidas de contención y otra medida de reactivación. Lo que hemos tenido en España hasta ahora, y es obviamente lo que tocaba a lo mejor, eran el mantenimiento de la estructura productiva, y eso implica medidas para mantener salarios o mantener la renta de las familias ante un choque transitorio, porque hay que asumir que es transitorio, si no, no tendría sentido, ¿no? Ayudas a empresas pequeñas, medianas, etcétera, para que, pues eso, lo que decía un poquito es mantener la estructura productiva para que cuando salgamos más o menos bien. Pero en algún momento tenemos que movernos hay que estar por delante de la situación, no simplemente reaccionar a lo que ha pasado. Y por lo tanto, tenemos que empezar a pensar en mayo, junio, julio, etcétera, y empezar a montar ya las decisiones de política económica para que no tengamos que empezar a pensar en ellas entonces, ¿no? Yo creo que lo que ha habido hasta ahora mismo ha sido una crisis de confianza brutal, o lo que tenemos. La gente tiene miedo y, por lo tanto, lo que hay que hacer en parte es pedagogía. Es decir, hay que decirle a la gente, cuidado, porque ¿qué impactos tiene esto? Porque la vida tenemos que volver a mantener una estructura productiva más o menos decente, ¿no? La salida de la crisis, Antonio decía cuánto podría caer el PIB. Vamos a ver, el PIB en todos los países
bueno, todos, igual, seguramente siempre hay alguno que se salva, ¿no? Pero en todos los países va a estar en recesión o en caídas del PIB negativas este año, y además bastante profundas, ¿no? En la mayor parte de los países van a ser las mayores, desde la Gran Depresión incluso peores. En el caso de Estados Unidos, bueno, el rango es espectacular, pero más o menos del -3 al -9%. Recordad que la crisis financiera, la gran recesión, fue una caída del 4% en Estados Unidos, ¿no? En Europa, en Alemania, ya hoy salían números del 4%. En el último dato de Francia del Banco Central, del primer trimestre, del 6% de caída. En España yo creo que ya se están barajando números que van del 4 al 8%, y igual nos quedamos... Es decir, que estamos teniendo una recesión muy profunda, con una caída muy profunda, pero es de corto plazo. Lo que igual tenemos es una recesión que es muy dura, pero ojalá, y ahí está el ojalá, sea breve, ¿no? Es decir, que sea de meses, y por lo tanto es muy importante que a pesar de la dureza salgamos. Porque esta no es una recesión normal, no se ha producido por excesos económicos en general. Ya hemos hablado que yo creo que parte del ajuste que ha habido en mercados es porque los mercados seguramente sí que tenían cierto exceso antes de que llegara esta crisis, y no solamente han corregido los excesos que traían, sino más, ¿no? Pero no había, digamos, ninguna burbuja clara en la economía real, ¿no? Ni en Estados Unidos, seguramente ni en España, ni en muchos países. Esto ha sido un parón de actividad, y en la medida que el parón de actividad te vas de 100 a 0, esto tiene un impacto radical, como ha dicho Alicia al principio, sobre la economía y sobre los números. Es decir, en economía te vas de 100 a 0 y eso es radical. En ese sentido, España tiene que empezar a hacer los deberes bien, porque, como decía Alicia, independientemente de que la caída sea brusca o no, tenemos que pensar en la reactivación, ¿no? Y tienes que empezar a prepararla ya. Las medidas del Banco Central, de los bancos centrales, el de Estados Unidos muy claramente apoyando la liquidez en dólares, apoyando la deuda comercial, ha emitido digamos, políticas que yo creo que a mí me hubieras preguntado hace unos años que el Banco Central, la Fed, iba a estar haciendo lo que está haciendo, y te hubiera dicho que estábamos locos, que ni de casualidad, que era imposible, ¿no? A lo mejor mi capacidad de previsión no es tan buena, ¿no? Dicho eso, ¿no? Pero es verdad que la liquidez que ha inyectado en la economía, las bajadas tan agresivas de tasas de interés, el comprar papel comercial, el decir que va a ayudar a las empresas grandes, pequeñas, y la que va a intentar ayudar a la pequeña y mediana empresa, estamos hablando de la Fed, no es normal, ¿no? En Europa, yo creo que el Banco Central Europeo también ha hecho su labor. Se equivocó un poquito al principio, pero yo creo que al final reaccionó y más o menos vino a decir: nosotros estaremos detrás de mantener el euro. El que no está haciendo su labor seguramente es Europa, ¿no? Y a lo mejor luego podemos hablar un segundo de esto, porque esto nos puede generar una crisis en un par de años. No, seguramente no ahora, pero esta incapacidad de Europa a reaccionar ante esta crisis como un país unido o como una unidad nos puede generar problemas, como ya lo hizo la crisis financiera un par de años después. Esto nos lo puede volver a generar, igual con consecuencias peores, ¿no? Pero bueno, dicho eso, entonces en España... trayendo a España, ¿qué tenemos que hacer? Pues yo creo que tenemos que hacer todo lo que se ha dicho, pero ya tenemos que estar empezando a pensar en el mañana. Parte de los problemas que tenemos, tú has mencionado déficit y deuda, que vamos a tener déficit ahora mismo es verdad. Y yo creo que está justificado, y además lo garantiza todo el mundo. La pregunta no es qué déficit tienes, sino para qué lo utilizas. Y si la crisis es breve, yo creo que es ser muy consciente de que, hombre, tienes una serie de balas, es decir, no puedes gastarlas todas en tirar, y sobre todo no puedes generar los incentivos inapropiados de cara a la reactivación. O si lo haces a corto plazo porque es necesario, igual que los has puesto, tienes que saber quitarlos, ¿no? Es verdad que en parte pagamos que no hicimos los deberes en la expansión, ¿no? Es decir, no redujimos nuestro déficit público suficientemente durante los X años de expansión que tuvimos. Y por lo tanto la deuda la tenemos. Y también es verdad que nos tenemos que preocupar mucho de las medidas económicas que tomamos, porque la deuda, los problemas de deuda y el impacto que tienen sobre tu capacidad de financiación no vienen solamente por la incapacidad de pago, sino que vienen casi fundamentalmente por la percepción de la voluntad de pago, ¿no? Es decir, hay países que han podido poner su deuda siempre y no han tenido problema, como el Reino Unido. ¿Por qué? Porque siempre ha habido una percepción de que iban a pagar. Otros países, y yo creo que en España se generó en Italia, el problema no es ya que puedan pagar o no, sino que se puedan percibir que las políticas que se están tomando o que se pueden tomar van en la dirección contraria a de verdad querer hacer frente a esos deudas.
Entonces, hay que elegir hacer política fiscal expansiva en estos tiempos, obviamente. Pero yo creo que también hay que, una vez que garantizas la estructura productiva, tienes que moverte a decir, bueno, y ahora como reactivo y le doy confianza a la economía real. Y para terminar, un comentario que ha hecho Antonio, que es muy breve, es, por ejemplo, en la reactivación. Tú decías, la construcción y el sector inmobiliario es un porcentaje muy alto de personas. El tener toda la construcción en lockdown implica, además de un gasto fiscal muy elevado para las arcas públicas, en términos de ERTES, ERES o lo que quieras, ¿no? Implica que es de los sectores que obviamente hay que tomar las medidas apropiadas, son un grupo de gente que trabaja relativamente ellos juntos, por decir una forma, es decir, no se mezclan tanto con otras poblaciones, con lo cual debería ser relativamente fácil de controlar. Entonces hay que empezar, porque en algún momento tendremos que empezar a ver la salida, que tiene que ser escalonada por nivel de riesgo de los ciudadanos, por zonas y por sectores. A lo mejor no toda España tiene que salir a la vez y no todos los sectores tienen que salir a la vez. Alicia, tú querías hacer un comentario y creo que Antonio también quería hacer un comentario antes de pasar al último tema que quizás ha mencionado Manuel, ¿no? Pensar en nuestro entorno europeo, ¿no? Como un elemento facilitador o obstaculizador de la salida, ¿no? Alicia, y si quieres luego Antonio y pasamos a Europa y nos acercamos ya al final de este diálogo. Bueno, respecto a España, yo creo que hay dos cosas que deberíamos estar pensando. Uno, como dice Manolo, la salida escalonada, lo escuchamos, pero creo que deberíamos de ya. A mí me parece que no deberíamos de esperar a anunciarlo. No entiendo por qué tenemos que esperar. Lo lógico es que antes de que empieces que esto no fuera un secreto, es decir, que uno ya entienda, hay planes, Austria ha anunciado el suyo, planes que han de conocerse, porque es bueno para los actores económicos saber qué tipo de actividades se van a abrir y en qué plazos. Igual no conocemos los plazos, pero deberíamos de entender cuáles son los que tienen más riesgo, los que menos, para irlos preparando de manera que puedan, es como quien tiene cartuchos, ¿no? Es decir, ¿cuántos cartuchos me quedan? Entonces, aunque no sepamos cuándo se abre, deberíamos de saber el orden en el que se abre. Esto es algo que yo creo que no entiendo porque no sabemos hasta la fecha, sinceramente. Y ya hay ejemplos. Es decir, tenemos los ejemplos asiáticos, Austria, etcétera. Me parece que esto es un punto importante que hay que saber ya cómo vamos a abrir, si no podemos saber cuándo. Y una vez sepamos eso, entender que todo no se puede salvar. ¿Qué es lo más importante salvar? Porque ahí puedes diseñar un plan fiscal más orientado, uno, sabiendo qué sectores se abren antes, y dos, qué sectores son más estratégicos, más estructurales, más relevantes para los objetivos que determina el gobierno. Yo creo que estas dos cosas son muy importantes de determinar. No podemos esperar, o sea, es la historia del avestruz, ¿no? O sea, hasta que se abra. No. Puedes pensar cuando aún no has abierto, y creo que es lo que deberíamos estar haciendo. Antonio, un último comentario sobre España antes de pasar a Europa. Sí, una en relación a la apertura, ¿no? Y tenemos que volver un poco a los cálculos de la pandemia. Si uno mira lo ocurrido en Hubei, y que hay un decalaje muy importante en lo que el Ministerio de Sanidad español llama ahora notificaciones, que es el número de casos confirmados que dan todos los días, los diagnosticados, que suele ser 4 o 5 días antes, y cuando miras en los expedientes médicos, pues 10 días antes, lo que sean los primeros síntomas, lo que uno ve clarísimamente es que en España eso está reduciéndose. Pero claro, el tema de la salida es que es una decisión del gobierno, porque una vez áreas que entradas en hospitalizaciones, que consigues manejar la parte más dura de la crisis, en el sentido que es cuando la enfermedad entra en una neumonía bilateral y con unos problemas enormes, si eso se consigue controlar, el gobierno tendrá que elegir si recuperamos la actividad más rápidamente o menos rápidamente.
Pero para eso también hay una incertidumbre. Cuando uno sigue lo que serían los contagiados asistemáticos o asintomáticos, pues si mira el caso de China, lo que se ha visto es que cuando han hecho test, pues han aparecido más y que además estos, aunque la carga viral sea menor, pues tienen carga viral para contagiar. Solución, pues, para la economía yo creo que sería abrir como se va a abrir de tener cerrados los sectores que son esenciales, pues pasar a abrir todos esos sectores poco a poco. Y dos, intentar controlar, como dice el gobierno, y medir las personas que están contagiadas. Pero lo que está claro es que esa es la dinámica que va a permitir saber cómo nos recuperamos. No es que un sector lo podamos abrir o no lo podamos abrir. El miedo es que cuando, y esto lo ligo también a la cuestión de la que vamos a hablar ahora, de la cuestión europea, es que España es un país que en términos del PIB tiene la posición internacional neta, si el endeudamiento frente al sector exterior neto más alto después de Estados Unidos. Eso es bueno, porque significa que nos están financiando, algo obtendrán de esa inversión en España, pero es malo en el sentido de producir un endeudamiento muy fuerte y puede ser que si no hay una solución europea, también todas esas medidas de acompañamiento del gobierno se vean limitadas. De hecho, y con esto acabo, estoy mirando un cuadro aquí en mi ordenador en el que se ve que en términos de medidas fiscales de acompañamiento, si uno quita las garantías, que es 100.000 millones, pues el apoyo más fuerte es el americano, luego el alemán, en términos americanos, pues el 8 o 9%, el programa CARE, el alemán el 4,5%, y en España, si uno quita las garantías, pues la verdad es que se queda en 1,5 o 2. Probablemente porque tengamos, como señalaba, un problema. Ese problema es Europa, es decir, si conseguimos financiación, podemos hacer más medidas. La verdad es que ha habido centenares de preguntas y de una forma o de otra las habéis ido respondiendo a lo largo de vuestra intervención, ¿no? Ha habido muchas además en las que nos pedían que profundizáramos en medidas específicas, ¿no? Cuestiones como en qué medida en este análisis de coste-beneficio de tener la economía era más o menos oportuna, entrar en debates sobre qué prioridad debe haber, si algo tan delicado como qué prioridades deben ser las que establezca el gobierno, las sanitarias o las económicas. Bueno, ha habido muchísimo debate en nuestras redes de los participantes. Agradecemos muchísimo estas preguntas y de una forma u otra, como digo, han sido respondidas. Entraremos más en detalle porque ha habido muchas preguntas diciendo y el sector agrícola y el sector en clave sectorial, el impacto que puede haber, temas también colaterales, también temas que tienen que ver con medidas específicas, con la priorización de unas acciones frente a otras, ¿no? Porque hay un deseo de conocimiento sobre cuáles son las medidas óptimas para solucionar esta crisis. Pero quizás por concluir, claro, nosotros estamos en un entorno europeo que determina considerablemente nuestro futuro. Nuestra cesión de soberanía económica ha sido importante, apostando claramente por el proyecto europeo, ¿no? Ahora hay una sensación en la sociedad de que se da la espalda de nuevo a los países del sur. ¿Cómo veis que va a evolucionar la situación en Europa? Todos reclamamos, todos vosotros también, un mayor liderazgo por parte de Europa en la resolución de esta crisis y un proyecto compartido, ¿no? Verdaderamente compartido, fuera del debate coronabonos, MEDE, etcétera, ¿no? ¿Qué nos podéis decir sobre ese contexto europeo en el que nos integramos y en qué medida puede ser, como he dicho antes, algo que nos ayude a salir de la crisis o todo lo contrario? Quizás, ¿te parece, Manuel, comenzar? Empiezo yo, que lo había mencionado antes. A mí, por mencionar un poco lo que decía antes, a mí me preocupa Europa. Me preocupa Europa porque seguramente este no era el momento de pedir no que no me gusten los coronabonos, pero claro, he oído algún miembro, algún político determinado, lo hemos oído todos decir que es que esto iba a costar mucho
y por eso queremos que Europa ayude, ¿no? Si yo soy el alemán, digo, espérate, es decir, que tú no estás hablando de que quieres que Europa sea algo más integrado, sino que quieres que yo te pague tu gasto, ¿no? Eso no es la idea. Es decir, obviamente, ahí vas a tener un rechazo frontal de aquellos que tienen que pagar, ¿no? A mí lo que me preocupa es que hemos desperdiciado muchas oportunidades durante la crisis, durante la expansión para afianzar un programa europeo. Ahora es necesario, y la respuesta que estemos dando ahora es muy importante, incluso si no es óptima. Yo creo que ya lo mejor es enemigo de lo bueno. Es decir, ahora hay que dar una medida que los ciudadanos entiendan como una señal de que Europa es única, incluso si esa medida implica que unos paguen más o que no sea la que todos nos gustaría. Pero sí que es necesario, porque si no vamos a tener, seguramente esto desemboque en una crisis europea en un par de años, con aumento del nacionalismo antieuropeo ante la incapacidad de Europa. Es decir, hay cosas que también es verdad que eso exige que todos, y todos me refiero a todos, incluidos nosotros, te damos soberanía y que las decisiones no se tomen todas desde las capitales, pero claro, hacer eso en 15 días es difícil, ¿no? Necesario. Me preocupa que no vamos a dar la talla, no hemos dado la talla, y que eso pueda ser un problema dentro de un par de años. Y yo sí que soy de esos que piensa que Europa es no la solución, pero es que es la solución para Europa. Es decir, Europa es la solución para Europa en el sentido de que Europa es la solución para España, pero también para Alemania. Es decir, que cada país de los nuestros individualmente no tiene mucho que decir en este mundo en el que vivimos de regionales importantes, y Europa como tal, ni los políticos europeos están dando la talla en liderazgo en una crisis como esta, ¿no? Alicia, ¿tu opinión? Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Manolo, y lo pondría de otra manera, aunque parezca, y no solo por el lado de los alemanes o los holandeses, pero quizás por el modo en el que lo hemos pedido, y no solo nosotros, la verdad, o sea, especialmente Italia, que lo que queremos es que nos financien, entre comillas, esta crisis. Lo que realmente deberíamos estar pidiendo, o ya digo, y no solo nosotros, sino toda Europa, es que la idea por la que estamos todos en Europa, que es tener un mercado único reforzado por una moneda única, se cumpla. No queremos otra cosa. Y ese mercado único, en vez de realmente reafirmarse con el tiempo, se está resquebrajando. El caso de las prohibiciones a las exportaciones de material médico es, yo creo, el ejemplo más sangrante de ello, por no hablar de la reducción de libertad de movimiento de personas, en algunos casos yo diría que innecesaria. Una cosa es que estemos hablando de controlar o de limitar el espacio, o sea, el movimiento del el espacio aéreo fuera de Europa, y otra cosa es dentro de un mercado único. O sea, si hemos llegado a destruir de manera tan rápida lo que hemos construido, lo único que aquí hay que poner sobre la mesa es somos conscientes de lo rápido que se puede resquebrajar y acabar esto, y eso es lo que te lleva a una mayor integración, no a una esta idea de solidaridad. Yo es que creo que esa no es la palabra, aunque sea bonita y vamos, cuando uno está en una situación difícil, pues me imagino que le gusta escuchar que los demás son solidarios, pero es que no se trata de solidaridad, sino de respeto a la integración económica europea, sin la cual no podemos tener una moneda única, de la que, por cierto, no va a ser fácil salir. Entonces, digamos que esa es la fuerza del discurso que debería llevarnos a una integración mayor y, por tanto, a un reparto de responsabilidades fiscales, pero es como consecuencia de esa necesidad de mantener esa integración, no como consecuencia necesariamente de una solidaridad ante un shock que creíamos que iba a ser simétrico, pero que resulta que no es tan simétrico, ¿no? Porque evidentemente los datos, por desgracia, para nosotros lo reflejan claramente. Pero yo creo que ese sería el discurso que tendríamos que tener en Europa. Antes de dar la palabra a Antonio, Manolo quería hacer una postilla sobre un comentario que ha hecho Alicia, y ya cerramos con la intervención de Antonio.
Sí, no, mi comentario es muy rápido. Es que yo me he enrollado mucho para decir algo que Alicia ha dicho en 2 palabras, ¿no? Y es que es eso, es que lo que necesitamos es un mercado que de verdad se cumpla la unidad de mercado y la libertad de mercado en Europa y que seamos un mercado único y que no haya esas restricciones que hemos visto, ¿no? Entonces, todo lo que yo había dicho se resume en eso. Y de ahí ya sale todo lo demás, como bien ha explicado Alicia. Excelente. Antonio, un último comentario sobre España en Europa, Europa y España. Yo creo que todos los elementos que has señalado, pues estoy de acuerdo en la visión general, pero yo creo que hay un tema muy concreto. Primero, si uno mira los datos, yo creo que Francia se va a ver igual de afectado que nosotros. Y segundo, partimos de distinta, como señalaba, distinta posición fiscal y de distinta posición de inversión neta. Pero esto es un shock que debería dar lugar, en mi opinión, a una mutualización. No lo va a haber porque no está en las obligaciones de los países hacerlo, pero se necesita que al menos haya una financiación que no ponga en peligro la sostenibilidad en el largo plazo, y ese es el acuerdo que tiene que alcanzar el ECOFIN. Si hay 410.000 millones disponibles en el ESM, pues que se dé con una condicionalidad muy, muy reducida, abierta a todos los países. Que la cuestión de la comisión apoyando, digamos, los salarios, pues que se complemente con un fondo de Estados miembros, pues no me gusta. Me parece que eso es muy interestado, ¿no? Que debía haber algo más. Y ahora, lo que sí tengo claro es que lo que se firmó es el Banco Central Europeo. Y ayer el Banco Central Europeo tomó medidas que, sin ser el helicóptero money de la Fed, yo financio todo, suponen una vuelta de tuerca muy importante. Descontar cualquier préstamo que vaya con garantía del Estado en el Banco Central. Las quitas y descuentos sobre esos préstamos y sobre otros bonos. Todo lo que es generar liquidez, como lo que ha dicho el Banco Central en su ayer, yo creo que va en la línea de que no nos vamos a ir del euro. Es que el Banco Central va a hacer el 80% de esta transacción. Y la conclusión que saco, y la he visto muchas veces, es si no se va a avanzar como vemos en la mutualización, deberíamos tener un second best. Y no quiero entrar en un tema político, pero voy a entrar. España es el segundo país de todos los países OCDE más Sudáfrica que dice que no confía en el liderazgo de su gobierno. Ahora bien, si no hay mutualización, nosotros necesitamos un punto fiscal y financiero, que es lo que está pasando en España. Es decir, la financiación la tiene que hacer el Tesoro porque es el que tiene una menor prima de riesgo. Si hay un problema, como se llama Alicia, con el mercado único, bueno, pues al menos que no haya un problema con el mercado único a nivel del Estado, porque en España también hay, y está reconocido en muchos sitios, esos problemas. Por lo tanto, yo creo que espero haya un acuerdo, al menos para facilitar una importante financiación, que una catástrofe de este tema sí creo que da para decir que se financie, pero entiendo, se mutualice, pero entiendo que hay que decir que no. Y estoy convencido que el último paso dado por el Banco Central, que a lo mejor no es el último y que baja tipos de interés, pues nos coloca en que lo que está aprobado, que es que el Banco Central Europeo tiene que conseguir que funcione la política monetaria, pues se traduce en actividades evitando crisis de liquidez y crisis de crédito que van a permitir que dispongamos de una importante palanca para evitar males mayores. No, la verdad es que ha sido un verdadero privilegio escucharos. Antes comentaba Alicia que somos un país que tiene que ser capaz de encontrar esas nuevas líneas de actuación y rediseñar su presencia en las cadenas de valor mundiales, aportando valor donde lo aporta eficazmente y también donde todavía no lo aporta en el porcentaje que se correspondería con la importancia de nuestra economía y nuestras capacidades, ¿no? La verdad es que se han dicho cosas muy relevantes por parte de nuestros invitados
Creo que ha sido un verdadero privilegio escucharlos, como he mencionado. Quizás no hemos concluido si finalmente la salida de la crisis será en V, en U o en L, ¿no? Sí que se han marcado algunos elementos claves de los escenarios que podemos enfrentar, que son muy relevantes para planificar las medidas que debemos adoptar y que estoy seguro permitirán que esas medidas se diseñen de forma más eficiente. Por ello no podemos más que agradecer a Manuel, a Alicia García Herrero. Mil gracias especiales, son la 1:35 en Hong Kong. No sabes lo que te agradecemos esta conexión a estas horas. Antonio, gracias también, gracias por facilitar esta conexión peculiar que hemos tenido, telefónico, audio, vídeo, llamémoslo de cualquier forma. Vuestras aportaciones han arrojado, como he dicho, luz sobre los principales shocks que afectan tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda a nuestras economías y también a la aldea global y cómo esta se va a ver condicionada en los próximos meses. Por eso, muchísimas gracias a todos. Gracias también a nuestros invitados que han participado. No puedo terminar más que como hice la última vez, invitándoles a encaminarse a sus balcones, porque es también el momento de, en esta terrible situación, reconocer el esfuerzo y la valentía de tantos profesionales que cada día se enfrentan a esta terrible enfermedad. Nosotros como economistas hemos tratado de ver esa perspectiva, pero no dejamos de tener en mente esa perspectiva de la dramática situación sanitaria y por eso queremos aprovechar esta oportunidad y estoy seguro que nuestros invitados se unen a mí en este reconocimiento a todos aquellos que están dando lo mejor de sí mismos para protegernos. Muchísimas gracias a todos y gracias a nuestros invitados. Como reitero por tercera vez, ha sido un verdadero privilegio. Gracias. Un placer, cuando quieras.